Aquí empieza Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Vive Feliz, una alternativa para ayudarte a ti y a tu familia. Media hora llena de noticias, orientación, entrevistas y más. Vive Feliz, un programa de la Diócesis Católica de San Diego para apoyar a las familias en la región. Iniciamos. Y bueno, gracias a Dios estamos iniciando un programa más de Vive Feliz. Bienvenido a una emisión más, que bueno que ya nos estás acompañando desde tempranito. Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Quédate con nosotros porque aún en medio de esta pandemia, ¿no? de esta cuarentena, de esta situación tan difícil, vamos a tener un entrevistado muy interesante. Él es Ricardo Márquez. Ricardo ya nos ha acompañado en repetidas ocasiones en otros programas, ¿no? Él es director asociado de la Oficina de Vida Familiar y Espiritualidad aquí en la Diócesis Católica de San Diego, pero él tiene amplia experiencia profesional en el desarrollo humano y ha trabajado con familias por décadas. Y ahora nos viene a hablar de tips, consejos, nos viene a guiar un poquito para poder vivir casi, ¿no? Con la familia, para poder interactuar de una manera sana, por así decirlo, en estos tiempos que están un poco apretados. Pero bueno, vienen las noticias, viene el evangelio del día y demás. Yo soy el Padre Bernardo y te vamos a estar acompañando en lo que resta de programa. Ya iniciamos, Vive Feliz, venga. Bueno, y comenzamos con las noticias. Vámonos con algo local. Y es que el obispo de San Diego, Robert McElroy, dirigió una oración especial este pasado viernes 1 de mayo para la Santísima Madre. Y es que quizás te haya tocado escuchar, ¿no? Que en un esfuerzo espiritual, por tratar de pelear, de hacerle la lucha en contra de esta pandemia del coronavirus, él y otros obispos de Estados Unidos y Canadá realizaron una ceremonia ese día para pedir la intercesión de la Virgen María ante su Hijo, en nombre de los que batallan en contra del COVID-19. Este acto se llama consagración, ¿no? En otras palabras, sí, se consagró, lo que es Estados Unidos y Canadá. Y esto colocó a estos países bajo la protección de la Virgen. Es algo que la Iglesia Católica solamente había hecho 3 veces en Estados Unidos, la primera siendo en 1792. Sí, 1792. Y esto se le invitó a todos los fieles a orar por la protección continua de Nuestra Señora, de los vulnerables, la curación de los enfermos y la sabiduría de aquellos que trabajan para curar este virus. Encuentra la oración especial en nuestra página vivefelizsd.org. Bueno, y hablando de los obispos del país, estos emitieron una declaración la semana pasada en apoyo de los trabajadores agrícolas migrantes durante la pandemia. Instaron a los líderes políticos y legisladores a considerar las realidades y las necesidades emergentes y apremiantes de las comunidades de estos trabajadores en todo el país. Concretamente pidieron que los trabajadores agrícolas necesitan acceso a pruebas gratuitas y atención médica relacionada con el COVID-19, vivienda y transporte que cumplan con las pautas actuales sanitarias, información sobre salud e higiene accesible en múltiples idiomas y acceso a la higiene adecuada y protección de salud, inclusive áreas para el lavado de manos y máscaras. Y bueno, continuando precisamente con los obispos, el presidente de su organización nacional y otros líderes católicos criticaron la orden ejecutiva que emitió el presidente Donald Trump sobre restringir temporalmente algunas formas de inmigración legal durante la pandemia. En un comunicado, el arzobispo Gómez de Los Ángeles dijo que la orden ejecutiva obstaculiza
innecesariamente a las comunidades de migrantes en un momento en que muchos procesos de inmigración ya están suspendidos. Además, otra líder religiosa, Susan Gunn, directora de la Oficina de Asuntos Globales de la Orden Maryknoll, dijo que los males del racismo y la xenofobia no se detienen durante una pandemia. Suspender la inmigración es inhumano y dividirá a las familias que buscan seguridad. Yéndonos a México, en esta ocasión, los obispos del país mexicano presentaron la campaña Familias sin Hambre, una cadena solidaria de alimentos y medicinas que impulsan en conjunto con Cáritas y la Confederación de las Uniones Sociales de Empresarios de México. Es un llamado de auxilio para apoyar a las personas que han perdido su empleo o fuente de sustento o han visto reducido su salario. La campaña consiste en recaudar dinero para comprar despensas y entregarlas a las familias más desfavorecidas. El contacto y distribución se realiza a través de la campaña de la amplia red que Cáritas en México tiene en todo el territorio nacional. La campaña recibe solicitudes de auxilio a través del teléfono 01800 Cáritas y de la plataforma digital donadespensas.mx. Además, los obispos le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que suspendiera megaproyectos públicos y mejor utilizara los fondos para apoyar a las familias que enfrentan una crisis por la pandemia. Y es que el presidente ha aprobado fondos para una refinería de 8,000 millones, 2 vías férreas y un aeropuerto cerca de la Ciudad de México. Por último, terminamos las noticias como las comenzamos, con la Virgen María y lo que podemos hacer en casa, tema de nuestro siguiente segmento, ¿no? El Papa Francisco pidió a los católicos que hagan un esfuerzo especial en este mes de mayo para rezar el rosario, sabiendo que al hacerlo se unirán con los creyentes de todo el mundo para pedir la intercesión de María para detener la pandemia del coronavirus. El mes de mayo está tradicionalmente dedicado a María y muchos católicos ya tienen la costumbre de rezar el rosario. Sin embargo, en una carta que sacó el Papa Francisco, dijo que lo importante es rezar el rosario, juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Incluso el Papa Francisco escribió 2 oraciones a María que se pueden recitar al final del rosario, oraciones que él mismo dirá durante el mes de mayo, uniéndose espiritualmente a todos los fieles. Puedes encontrar detalles y enlaces de estas noticias y más en nuestra página de internet vivefelizsd.org. Vive Feliz, un programa de tus amigos en la Diócesis de San Diego. Y bueno, como cada miércoles, el Papa Francisco continuó con su catequesis que en estas últimas semanas las había dedicado a las bienaventuranzas. Esta semana, este miércoles que acaba de pasar, nos habló de qué significa bienaventurados los perseguidos por la justicia. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos las catequesis dedicadas a las bienaventuranzas. Y lo hacemos con la última de ellas, que proclama la alegría que viene de la persecución a causa de la justicia. Esta bienaventuranza culmina un camino que es el que conduce a una vida según este mundo de Dios, a una vida guiada por el egoísmo, a la del espíritu. El mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el espíritu de la verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Esto muestra que la persecución lleva a la liberación interior,
que rompe con las ataduras del mundo, produciendo una gran alegría, porque se ha encontrado un verdadero tesoro mucho mayor al que puede ofrecer el mundo. Por eso tenemos que recordar a tantos cristianos, hermanos nuestros, que sufren persecución en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan nuestra oración y experimentar nuestra cercanía. La bienaventuranza que hoy meditamos no debe leerse en clave victimista. De hecho, no todo desprecio de los hombres es sinónimo de persecución. Jesús nos dice que somos sal de la tierra y llama nuestra atención ante el peligro de perder el sabor, porque no serviría más que para tirarla afuera y que la pisotee la gente. El cristiano está llamado a vivir el espíritu de la bienaventuranza y que toda su vida haga gustar a los demás el buen sabor de Cristo y del Evangelio. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a seguir la senda de las bienaventuranzas, haciéndolas vida con quienes tienen cerca y sufren, de modo particular en estos momentos de adversidad y dificultad. El Señor les concederá experimentar, en medio de las circunstancias que les toca vivir, una gran alegría y paz interior. Que Dios los bendiga. Vive feliz, cada domingo en punto de las 8 de la mañana. Bueno, y como lo veníamos diciendo a principio de programa, el invitado del día de hoy es Ricardo Márquez, que siempre nos viene a traer un tema muy interesante. Él, decíamos, es director asociado de la Oficina de Vida Familiar y Espiritualidad dentro de la Diócesis de San Diego. En esta ocasión la entrevista la hace Aida Bustos, productora del programa. ¡Adelante! Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, siempre es un gran gusto estar aquí y sobre todo crear estos momentos donde esperamos que los oyentes pues tengan chance de conversar e intercambiar las ideas que aquí hablamos. Ricardo, en esta contingencia muchas personas han estado obligadas, como ya sabemos, a quedarnos en casa, inclusive con toda nuestra familia. Aunque esto es muy duro, es una oportunidad para apreciarnos, para aceptarnos y para entendernos. ¿Cuáles son las cosas que nos sostienen en esta crisis? Como tú dices, ciertamente esta realidad que nos ha obligado a estar en la casa nos enfrenta a nuevas situaciones que no estábamos acostumbrados. Normalmente uno salía del trabajo y la señora era la que llevaba a los niños a la escuela y uno regresaba ya cansado, casi no los veía. Y resulta que de pronto tenemos que convivir, pasar todo el día y en algunos casos, algunas familias estaban como más preparadas, sus relaciones mejor estaban construidas y han podido sobrellevar un poco mejor estas situaciones. Pero otras familias en que se encuentran y las situaciones se han hecho todavía más tensas. Entonces, yo creo que todas estas crisis son una oportunidad para poder incluso ver qué recursos tenemos, con qué contamos, para poder introducir cambios en nuestra familia. Y nunca es tarde para comenzar. Y no es necesario también tener todas las herramientas un solo día, sino tomar conciencia, eso es lo importante, de qué es lo que tenemos que cambiar para poder vivir mejor bajo el mismo techo. ¿Y cuáles son las claves de este mejoramiento, de construir de aprovechar de esta oportunidad? Sí, yo pienso que hay que mirar a lo que tenemos. Es cuando uno hace como un inventario, o sea, qué cosas tenemos y contamos en nuestras tradiciones, familias, creencias, actitudes, que podemos empezar como a revitalizar, a darle sentido y empezar por esas cosas sencillas que forman parte de nuestras creencias. Por ejemplo, quizás cuando uno era pequeño, uno en su casa rezaba antes de comer o rezaba antes de acostarse, o incluso en algunos pueblos se oían las campanas que nos recordaban que teníamos que
mirar hacia arriba y dar gracias porque había llovido y la tierra se había regado. Es decir, todo eso está, sobre todo en nuestra cultura hispánica, de cierta manera, está ahí en nuestras raíces. Entonces es cuestión de poco a poco decir qué es lo que tenemos que hacer hoy para empezar a fortalecer, si ya lo hemos hecho, o a reconstruir, si no lo hemos hecho, ese tipo de cosas que hoy sentimos que son los que le dan sentido y una manera distinta de ver la realidad que estamos viviendo, donde hay unos nuevos ojos para ver las dificultades, donde hay una esperanza para ver las cosas que nos están sucediendo. Sí, y como ya sabemos, no ha habido misas públicas, se suspendieron por esta crisis sanitaria. Así que, pues, en esa ausencia se comenta que debemos regresar o utilizar o vivir la iglesia doméstica. Y pues muchos de nosotros no sabemos qué quiere decir eso. ¿De qué se trata eso de construir la iglesia doméstica? Sí, es como una nueva perspectiva. El ejemplo de que si tú vas por una autopista a 80 millas, tú no te das cuenta de las flores del camino. Y ambas cosas están en el camino, la carretera y las flores. Entonces es una manera de decir, mira, si la carretera está bloqueada, ya no puedes ir a las iglesias grandes, ahora tenemos chance de ver las flores del camino, por decirlo de cierta manera. Es decir, hay una forma en que podemos darnos cuenta de que la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está cuando dos o más personas se reúnen en su nombre. Y eso comienza en nuestra casa. Entonces, una manera de valorar lo que significa la palabra iglesia, que es la comunidad de las personas. No son los muros, no son los templos. Y en el fondo es aprender a descubrir a Dios dentro de nosotros mismos. Es aprender a descubrir la grandeza del misterio de Dios en las dinámicas y las relaciones de nuestra familia, ¿no? Entonces, la invitación, y es algo que ya había estado allí, pero no nos habíamos dado, estábamos como ciegos. Ya desde hecho el Concilio Vaticano II y las primeras comunidades, cuando San Pablo le escribe a los romanos, le dice, saluden a la iglesia que se reúne en su casa, ¿no? Después, más adelante, se habla también de la pequeña iglesia, refiriéndose a los grupos que se reunían en las casas. Entonces, el Concilio Vaticano habla del pueblo de Dios. Entonces, pueblo de Dios peregrino, pueblo de Dios que se va enfrentando a distintas circunstancias. Entonces, es un bello momento, diría yo, para retomar la riqueza que tiene el darse cuenta que nosotros somos los que cuidamos, los que formamos, los que construimos esa iglesia desde nuestras casas. Muchos padres incluso se sienten un poco culpables porque nunca, por ejemplo, llevaron a sus hijos a la misa o tal vez no tan seguido como deben haberlo hecho. Pero usted me estaba comentando que no se deben sentir culpables, ¿no? Pueden empezar a hacerlo, como lo había dicho. Sí, yo creo que la culpa solo nos recuerda que hemos perdido un valor. Y cuando la culpa nos recuerda un valor que se ha perdido, es una culpa saludable. Pero cuando la culpa se convierte en un permanente juez, que no hemos hecho las cosas bien, nos paraliza. Entonces esto no es un momento para culparnos, sino para decir qué podemos hacer ahora para comenzar ese camino. Bueno, ¿cómo los papás pueden crear ese ambiente para fortalecer ese sentido de fe? Si tú quieres que tu hijo cante, cántale. Si tú quieres que aprenda un instrumento musical, tócalo delante de él. Si tú quieres que aprecie las flores, muéstrale las flores. De la misma manera, si queremos que aprendan a orar, a relacionarse con Dios, a relacionarse con lo trascendente, pues ora delante de él. Y una práctica muy sencilla, uno no tiene que hacer grandes cosas, sino tratar de tener un pequeño plan de cómo hago yo para crear en mi casa un ambiente de fe. Un ambiente de tener ojos que miren más allá, de introducir el misterio de Dios en mi casa. Pues un momento sencillo es la comida, cuando uno se reúne, por ejemplo, dar gracias, pedirle a los niños que den gracias por los alimentos, que los nombres, por quienes lo produjeron, por quienes lo transportaron, por quienes lo llevaron a la mesa y cocinaron, y que los niños vean que sus padres se inclinan, que rezan juntos. Ya eso es un modelaje que
se introduce en su conciencia y en sus emociones, y que en la medida que se vaya repitiendo, y eso es lo que es cultura significa cultivar, entonces uno va cultivando una fe religiosa que les va llegando al corazón a los niños y que con el tiempo va a formar práctica de sus vidas. Pequeños gestos, pequeñas acciones, jugar a crear un pequeño altar, recordar los antepasados, lo que ellos nos enseñaron, poner y contar historias de santos, leer algún pedazo de la Biblia. Es decir, hay muchos recursos que posteriormente quizás van a compartir para que no nos sintamos solos en este momento. Y recuerden, el que busca, encuentra. Al que toca la puerta, se le abrirá. Así que no hay que temer, sino actuar y crear ese ambiente que queremos crear en nuestras casas. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por compartir estos conceptos con nuestras familias. Y como sabemos, esta crisis va a terminar y estos tips e información nos va a ayudar a construir lo que ha pasado y para continuar a mejorar a nuestras familias. Bueno, regresamos con el Padre Bernardo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Vive Feliz, un programa de tus amigos en la Diócesis de San Diego. Y bueno, estamos llegando al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Esto es Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Nos vamos, no sin antes recordarte que tienes infinidad de opciones para no dejar de rezar, sobre todo uno como católico con la misa. Puedes visitar la página de la diócesis sdcatholic.org. Puedes visitar la página de tu parroquia local o la de Facebook, a lo mejor ahí están subiendo misa. Puedes visitar la página del Vaticano y
ver la misa con el Papa. Puedes incluso buscarme en YouTube como Padre Bernardo Lara. Y ahí estamos subiendo misa con diferentes padres, tanto en inglés como en español. En fin, tienes muchas opciones. Por ahorita nosotros terminamos. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy el Padre Bernardo. Gracias. Que Dios te bendiga. Aquí termina nuestro programa. Te esperamos en nuestra siguiente emisión el próximo domingo, en punto de las 8 de la mañana, por Amor 102.9. Tus amigos en la Diócesis de San Diego te recuerda, vive feliz, con el amor de Dios.